Bueno, Ita, Sí, estamos aquí para hablar sobre las diferencias que hay entre el cine y el teatro a nivel de actuación. Tú, por ejemplo, que vienes del mundo del teatro, hay cosas que los actores a la hora de trabajar en el teatro son totalmente diferentes para el cine. es verdad que a veces era tan opuesto la manera de actuar, el cuerpo y la voz. El instrumento es el mismo, pero la manera de emplearlo era tan diferente. En el teatro todo era como hacia afuera y en el cine es como todo hacia adentro, ¿no? Esa era una de las primeras conclusiones a las que llegamos. Claro, el actor tiene la costumbre de dar mucha energía para llenar todo el escenario y todo el teatro y de tener que reducir todo y llevarlo a un punto preciso, no elevar la voz, mucho más control del cuerpo y de la voz y un trabajo muy diferente. A mí sobre todo una de las cosas que me sucedía al principio cuando trabajamos con actores de teatro en cine era que normalmente las actuaciones me parecían bastante exageradas. Sí, lo son, Era lo todo son. como, Claro, para llegar, para que pueda llegar una emoción hasta... Si tienes un teatro enorme con 1000 personas, tú tienes que dar mucha energía, si no se queda perdido. Y también el tono de voz, aunque ahora se trabaja mucho más con micrófonos, entonces el trabajo se va haciendo más similar al trabajo para cine. Pero si no se trabaja con micro, el cuerpo para poder sacar una voz potente que llega hasta la última fila, bueno, está trabajando mucho. Tú, claro, para ti eso es un esfuerzo no natural. claro, totalmente. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que les poníamos a los actores era que normalmente cuando ellos actúan para teatro, lo que hacían era que proyectaban la voz hacia donde está el espectador, ¿no? Dependiendo del teatro, como dices tú, Claro, si es más lejos el teatro, entonces tendrían que proyectar la voz más alto, y si el teatro es más pequeño, menos. Y en cambio en el cine, donde está colocada la cámara, si por ejemplo la cámara está puesta en un plano general, entonces el tono de voz es como si el espectador está ahí, donde está el plano general. sí, Y si es un plano mucho más cerrado, entonces como que el espectador lo tuvieras al lado. claro. Entonces, claro, cuando uno está al lado de alguien, uno no empieza a hablarte así altísimo, ¿no? Hablas como a más o menos en proporción a la distancia que uno está. Claro, y también la manera de hablar es muy diferente. Teatro era en 3D y Sí, el cine era en 2D, decías. sí, sí, no. Yo pienso que eso es una imagen muy potente. Lo tienes que llevar a 2 dimensiones o lo tienes que llevar a 3 dimensiones. Y eso es la diferencia, es una diferencia muy grande. Por ejemplo, en el teatro, si un actor se mueve hacia adelante, hacia un lado, obviamente a lo mejor tiene unas marcas de luz, pero no llega exactamente, tampoco es una cosa totalmente grave. Pero en el cine, si se mueve un poquito más de la cuenta, se sale del plano. En este caso donde estamos nosotros no salimos porque es un plano general, Sí. o también un plano, pero si estamos en el plano cerrado y yo hago así, me salgo del plano. Sí, la libertad de movimiento del actor en el teatro es bastante grande. La luz marca, pero claro, si vas de gira, la luz cada vez es diferente. Entonces también o tienes el tiempo de ensayar y ver todos los movimientos, o si no, pues ya intuitivamente ves, ah, vale, aquí está la luz, ahí no está, y te vas adaptando y improvisando con tus movimientos orgánicos que el movimiento orgánico y la espontaneidad del movimiento
En cine, no, el director, tú marcas, haz esto y no te mueves demasiado, no levantas el hombro, claro, todos esos detalles de movimiento están marcados. La rapidez o la velocidad de los movimientos, que todo lo que era demasiado rápido que en teatro le da mucho juego, claro, a la cámara es como, uy, ha pasado ya. El ritmo es diferente, Sí, ¿no? es cierto, es verdad que con ellos también trabajábamos algunos ejercicios que decíamos, bueno, si tú vas de aquí a acá, llegas, te sientas, entonces ellos lo hacían de una forma normal, natural, y luego con la cámara observábamos que esos movimientos eran a veces muy rápidos, porque la cámara tendría que hacer un movimiento, por ejemplo, de tilas cuando se está sentando el actor y parecía muy rápido. Entonces le decíamos, no, hazlo un poquito más lento, como Sí, un sí, 30% menos. Y entonces sí. para el actor era como un poco extraño, como sentarse lento, pero luego cuando veíamos los ejercicios en cámara quedaban bastante Quedaba bien. bien. Sí, para el actor es como algo artificial. Tiene que pensar en esas cosas porque es para la cámara que no es lo mismo cuando está actuando en el escenario. Entonces era una dificultad o bueno, como un ejercicio más, ¿no? Cosas más que pensar a la hora de actuar. Un ejercicio que tú hacías que estaba muy bien, que era que ponías a dos actores al frente y se miraban, Sí. y como que tenían que hablar sin decir nada, que eso lo utilizamos mucho para trabajar lo que era la parte de cine, porque siempre le decíamos a los actores, o por lo menos en mi caso yo lo veo así, supongo que hay otras personas que lo ven de otra manera, que para mí lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice en el cine. Mm. Ya es como lo que también dijiste, es que muchas veces la persona en contraplano que está escuchando es más interesante en la hora de montar, demostrar eso, que la persona que habla. Exactamente. Lo que llamamos la mirada activa o pasiva. Amber. Claro, porque la cámara es una mirada activa, es la cámara, pero tú como actor puedes estar más a gusto y más conectado si te dejas filmar, te dejas captar, mirar, si tienes la mirada pasiva, o hay otros actores que se ponen muy nerviosos, tienen la impresión que no controlan, entonces si ellos hacen como si fueran ellos la cámara, les funcionaba mejor. Y eso, en ese ejercicio cada uno podía conocerse mejor y ver mejor la mirada activa o la mirada pasiva. En el teatro cuando se actúa, tú estás actuando y hablas con el otro personaje y el otro personaje te escucha, tú hablas, él habla, tú lo escuchas. En el cine muchas veces el actor que está en cámara ni siquiera tiene al otro actor al frente, no hay nadie, a lo mejor hay un técnico. Claro, dar y recibir. En el teatro todo es dar y recibir. Te doy la réplica y recibo tu reacción y con tu reacción yo puedo seguir trabajando emociones, encontrando emociones y vimos también que claro, allí con la cámara lo tienes que hacer todo tú. O a veces es el script que te da lo que pone el texto, pero no da la entonación Claro. ni las emociones. Por ejemplo, en el teatro, tú comienzas la obra y la terminas. Y bueno, si te equivocas en el medio, resuelves. En el cine, digamos que la forma de rodar es bastante caótica. Se puede empezar a rodar por el final de la película, por la mitad, por el Ya. medio. Siempre se rueda en función del lugar donde uno está. Si por ejemplo estamos aquí en este espacio y en la película aparece 4 veces este espacio, evidentemente grabamos este espacio el mismo día todo Claro. o los 2 días seguidos.
No vamos a ir y volver, ir y volver. Entonces siempre se rueda en función al lugar o a la luz o etcétera, a la producción. Y entonces para el actor suele ser un poco caótico esa forma de trabajar porque de pronto estás haciendo una escena donde estás muy contento, pero luego la escena siguiente estás súper triste, ¿no? Sí, en teatro tenemos la evolución de todos los sentimientos, tú lo tienes claro y las emociones. Es una línea que dibujas. Claro, en cine, ahora esta escena, vale, empiezas con este grado de emoción, tienes que hacer saltos, que claro, en una obra todo viene poco a poco y se construye poco a poco en una continuidad que es muy agradable para el actor de trabajar continuo y la discontinuidad de la cámara del cine es difícil para el actor. En teatro ensayamos mucho antes de mostrar algo y en cine pues rodamos y se ensaya poco. Sí, en cine se ensaya poco y muchas veces los ensayos tampoco sirven del todo, ¿no? Ya, Porque al final uno dice, bueno, la actriz entra por aquí, se sienta, pero al final uno también lo está imaginando porque tampoco está en el lugar donde se exacto. rueda. Yo creo que a mí, por ejemplo, lo que más me ayuda a la hora de trabajar con actores es lo que llaman el trabajo de mesa. Pierde la naturalidad de hacer las cosas cuando lo repite mucho. Repitiendo ya instalas como mecanismos y los mecanismos para la cámara son fatal. Sí, había una cosa que tú decías mucho en los talleres, que decías que la cámara no le puedes mentir, decías tú. Sí, Como que inmediatamente tú miras a cámara sí. o no estás en el personaje y ya la Lo cámara lo ves, sí. detecta. En teatro aún puedes. Cuando uno les decía, mira, trata de no hacer nada, realmente en el cine si no haces nada casi que es mejor, Sí, les costaba entender eso y al final hacíamos algunos ejercicios donde poníamos al actor que solo estaba así, giraba y miraba y de pronto tú luego eso en postproducción lo pones en cámara lenta, con una luz que marca de una forma dramática, le pones una música, entonces todo eso, nada más el simple movimiento del actor girando, pero con el montaje genera un montón de emoción en función de lo que uno está buscando, ¿no? Y era sí, muy interesante cuando hacíamos también ese ejercicio. sí, la neutralidad, que es no hacer nada, es lo más difícil. Es lo Ujú. más difícil. No actuar, el no actuar es un ejercicio muy bonito que me gusta mucho. De allí también el nacimiento de una emoción, de un pensamiento, todo lo que, cómo se está conectando todo eso adentro. Pero sí, ese trabajo era muy bonito y lo que dices tú, lo que a mí me sorprendió mucho, que aprendí mucho de ti, en el montaje, veo como, mira, esa mirada que no era actuado, pero bueno, era como una instrucción, ¿no? Tuya de haz esto, haz lo otro. En la manera como lo ibas montando, pues, tomaba mucha fuerza. Y es como, mira, no ha hecho ni un esfuerzo el actor, pero el resultado es fantástico. Yo recuerdo también una vez que tú hiciste una obra de teatro, que la estabas dirigiendo con los alumnos y no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvieron trabajando, supongo que meses. Y Sí, cuando ya terminaron todas las funciones, que ya se acabó, dijiste, ahora es que están listos para hacer la obra. sí, Y creo que es un poco por esa lucha que siempre tenías con los alumnos de aprenderse el texto, que eso también en el cine es fundamental. sí. Si tú no te aprendes el texto de manera automática, entonces cuando estás actuando lo que estás transmitiendo es como tratando de recordar el texto, eso es lo que transmites, ¿no? Sí, eso ya es una acción, ¿no? Un ejercicio de
Ay, ¿cómo era? La memoria, trabajar la memoria era una acción, entonces ya, una acción suplementaria que impide las otras acciones y las otras conexiones, que si la mente está trabajando tanto, claro, es más difícil de conectarse a sus emociones o hacer cambios, porque eso era la acción principal, la memoria, la memoria. Y al final nunca te hacían caso. Algunos sí, ¿no? Claro, es que Mm. aprenderse toda una obra es mucho trabajo. Sí, en el cine si no te sabes todo el guión perfectamente, bueno, tampoco es gravísimo porque lo puedes repetir. En cualquier caso, lo mejor es aprenderse bien el texto, Sí. sobre todo para mejorar la actuación, ¿no? Pero si no te lo sabes, tampoco es algo del todo grave, ¿no? Mira, También depende de cómo se ruede, ¿no? A veces hay claro, escenas que se ruedan en planos más largos. ahí es más difícil. Sí, el tiempo también que se pierde, o que en cine se necesita para preparar las luces, el vestuario, el maquillaje. Ese tiempo, el actor tiene el tiempo de revisar También. el texto. Bueno, la conclusión, si conclusión hay, es de trabajar en 3D y trabajar en 2D. Porque claro, es tan amplio todos los elementos, la precisión del cine y esa apertura, la generosidad, digamos, voz, cuerpo, emoción en el teatro.